Buenas tardes. Hoy te quiero comentar una manera, ¿no?, que se me ocurre, una especie de borrador mental, como digo a veces, ¿no? Es decir, una pequeña idea que me hago de cómo podría organizarse el país. Bueno, sería mucho decir, no organizar todo el país, pero cómo podría el próximo gobierno tratar de resolver los problemas argentinos, ¿sí?, los más urgentes, y también qué plancito podría haber al principio, ¿no? Un plan para poner en orden la economía, ¿no? Es decir, poner en orden desde el primer momento, pero después un plan a más largo plazo. Es decir, primero solucionar los problemas principales del momento, porque el país está bastante desordenado, ¿no? Bastante complicado. Pero no es el fin del mundo, ¿no? Y hay algunas premisas, me parece, que tenemos que tener en cuenta antes de los argentinos comenzar una nueva vida con otro gobierno, ¿no? No quiere decir que este gobierno sea, digamos, el peor del mundo. No quisiera decir eso, pero se nota que el presidente no va a poder resolver los problemas del país. Ya no pudo, hemos acrecentado muchísimo la deuda externa, no tenemos resultados a la vista tan importantes y la pobreza está aumentando en Argentina, por lo que veo, ¿no es cierto?, por lo que dicen todos los indicadores y los comentaristas, ¿no?, del tema, los que estudian la situación social argentina. Entonces, Argentina no necesita un cambio de gobierno. Hasta ahora eran simples cambios de gobierno. Argentina necesita un cambio histórico. Hay un término que no quiero utilizar, ¿viste? No me gusta mucho, pero ¿cómo te diría? Porque es un término automovilístico, ¿no es cierto? Es decir, Argentina necesita un volantazo, ¿eh? Un cambio grande. No me gusta mucho, te digo esa palabra, pero quizás con todo el respeto te digo que hace falta, digo, un cambio muy grande, un cambio muy radical en Argentina. Y si no tomamos nota primero de esa premisa, no vamos a resolver nunca nada. Y los cambios grandes que necesitamos son cambios estructurales, son cambios que no se han hecho desde nunca se hicieron. Cambios que, respecto de las políticas que tuvieron los gobiernos anteriores, ¿sí?, supongamos Milei, Macri, Alberto, Cristina y Néstor, y los 4 o 5 gobiernos anteriores, ¿no? Han introducido reformas que son pésimas, son patéticas, son nefastas para el país. Y bueno, hay que retomar primero la historia antigua, antes del siglo XXI, ¿viste? Y después, lo que viene del siglo XX, bueno, también corregirlo, ¿sabes? Y no es nada imposible, nada del otro mundo. Pero claro, esto es una propuesta, ¿sabes? Simplemente una propuesta de un ciudadano que se interesa mucho por el país, que estudió un poco los temas, ¿sí?, pero que me parece que son importantes, algunos cambios que propongo, sería bueno implementarlos, y hasta son obligatorios, ¿sí? Te digo modestamente, son obligatorios muchos cambios que hay que hacer en Argentina y urgentes.
Entonces, te voy a decir primero lo que me parece a mí que es el primer problema de la República Argentina en este momento. Que te puede... no te va a sorprender porque ya te lo dije varias veces. Lo que sí podría no gustarte. Y a mí también podría no gustarme lo que piensan los que no piensan como yo, ¿sabes? Y como yo piensa mucha gente, aunque no se la conozca, hay bastante gente que piensa como yo. Y el primer problema entonces es la baja natalidad, ¿sí? La falta de natalidad. La falta de natalidad que podríamos tener y no tenemos. ¿Me entiendes? Y estaba pensando un poquito en lo lindo que sería, ¿no? Si volviésemos, no sé, si volviésemos parecería que tuviéramos que volver al pasado, antiguo, ¿no? De 20.000 años atrás, no. Me refiero a 1950, ¿eh? Que bueno, porque es el momento en que empezó a desbarajustarse el mundo, ¿no? El momento en que todo empezó a andar a funcionar mal en el mundo, en Argentina y en muchos lugares del mundo también, ¿sabes? Así como los países europeos se recompusieron después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, también comenzaron costumbres anticristianas. El mundo comenzó a descristianizarse desde 1950, mucho, y en Argentina, sí, igual también, o más en algunos aspectos. Y para un país católico, que se declara católico, que en algún momento fuimos casi el 100% de los católicos en Argentina. Y es más delicado el asunto, porque los católicos tendríamos que tener ideas claras, ¿no? Criterios buenos y saber entendernos entre nosotros. Y no debemos tener el 99% de los problemas que tenemos, bueno, no tanto, quizá. La gran mayoría de los problemas que tenemos pudimos no tenerlos si hubiéramos tenido un orden más cristiano, ¿sí? Cuando yo te digo eh, de que hay que recuperar la natalidad que teníamos, ¿no? La natalidad normal, ¿sí? Bueno, debería convencerte. Yo, ¿qué argumento tengo? Ya te digo algunos en otras charlas, y ahora se me ocurre decirte que, viste como en los equipos de fútbol tienen semilleros de niños que los convocan ya desde muy niñitos para ir preparándolos, para ir formándolos como jugadores de fútbol. Inclusive se ocupan de su estudio, ¿no? De su formación integral en un aspecto, en un sentido. O sea, los cuidan. Y esos chicos con el tiempo, bueno, serán buenos jugadores de fútbol y van a darle muchas ganancias al club. Si se puede decir así, ganancias, ¿no? Van a darle muchas satisfacciones, podemos decir, también económicas. Y sería mucho más caro si tuvieran que comprar esos jugadores, ¿no? Que valen carísimos, ¿no? Cuando ya son adultos, cuando ya se hicieron una carrera, ¿no? Como jugadores de fútbol. Bueno, eso yo lo llevo a la familia, ¿sabes? El semillero. Una mujer que tiene una familia, ¿no? Que tiene 4, 5, 6 o más hijos, bueno, tiene un semillero, ¿sí? Eso es un pequeño semillero. Imagínate vos si el semillero que tienen los clubes sería más grande, ¿sí? Y tuvieran más espacio para tener muchos chicos, más chicos los que tienen para formarlos como futbolistas, para que adquieran experiencia y destreza. Bueno, el club tendría valores más importantes, ¿no? Más cantidad de valores, de grandes valores del fútbol, ¿no? Y lo mismo sucede con el mundo entero, con los países. No tenemos, quizás
la solución que necesitamos para muchos problemas del mundo, porque faltan niños también, ¿sabes? Porque no nos hemos dejado nacer. Lo digo con respeto por los hombres, por las mujeres, ¿eh? Que quizás por ignorancia, ¿no? No han tenido la conducta de la familia como manda los principios cristianos, ¿no? Que es la mejor manera de formar una familia y crecer la familia como familia y el país como país y el mundo también. Por eso, para organizar el país, tenemos que dejar costumbres, ¿sí? Que a muchos les va a costar quizás dejarlas, pero yo lo tengo que decir porque es la única manera de que nosotros, los argentinos, nos desarrollemos como país, nos realicemos como nación, ¿sí? De una manera plena, porque es una condición sin la cual no se puede progresar en Argentina y en el mundo. El hecho de que las mujeres tengan más niños, ¿eh? Que las familias tengan más niños, pero no porque haya una obligación de tenerlos, sino simplemente no poniendo obstáculos, no poniendo óbices a que vengan los niños que Dios les manda, ¿sabes? Y si tuvieran que hacer algún tipo de, digamos, que dicen, bueno, quizás no queremos tener 14 hijos, bueno, pues hay maneras, nos dicen que, no sé, yo lo tengo que estudiar bien esto, lo que digo ahora lo digo un poco sin estar tan seguro, pero creo que no me equivoco si digo que después de los primeros años de matrimonio ya disminuye un poquito, digamos, el interés, ¿no es cierto?, de la pareja no digo por tener hijos, sino no digo de tener relaciones tan frecuentes, ¿eh? O sea, hay maneras, sin necesidad de apelar a esos medios naturales que son buenos, son excelentes, pero que son también trabajosos, ¿viste? Son trabajosos. Es como que aparentemente no tengo gente que me haya contado la experiencia, ¿sí? De cómo es. Pero por lo que yo leo, no es tan sencillo los métodos naturales. Hay que tener una cierta disciplina, ¿sí? Una cesis, como en todos los días, pero de todos modos es infinitamente mejor que usar anticonceptivos de ningún tipo, ¿sabes? De cualquier tipo. Por lo tanto, no es que, digo que quizás de una manera, de la manera más sencilla, sin complicarse la vida con métodos antinaturales que son terribles, son 100% contraproducentes. Y los métodos naturales, que son buenísimos, pero que a veces la mujer se puede cansar un poquito, ¿sí? Bueno, pero la manera más sencilla del mundo quizás sería, bueno, tener un poquito de, buscar la abstinencia cuando se pueda, tratar de hacer un pequeñito sacrificio, ¿sí? de vivir la abstinencia sexual. Yo te digo esto a ver para que lo pienses, ¿sabes? Porque tiene que haber maneras, ¿viste? En el Evangelio hay gente un hombre que tenía 2 hijos, ¿no? Bueno, ¿por qué tuvo 2 hijos el hombre? Solamente. Me pregunto, ¿entendés? Había otro que tenía varios hermanos, muchos. Y en cambio este hombre tenía 2. Y había una mujer que también tenía uno solo, ¿sabías? Un solo hijo. Y bueno, pero digo, en esa época no había medios artificiales de anticoncepción, pero se me ocurre que o la mujer era difícil que embarazara, o que el hombre y la mujer hayan tenido una cierta disciplina, ¿no? Un poquito de... ¿entendés? Quizás, pero el hecho fundamental es que, a ver, sería comprensible que tengan solamente 2 hijos si ellos, supongamos, eran gente que tenía una situación particular por la cual les sería inconveniente tener más chicos. Bueno, serían excepciones excepcionales, ¿no? Valga la redundancia. Pero solamente en casos excepcionales.
por lo general, no se puede decir, bueno, voy a tener 4 hijos en vez de 5 porque se me antoja. No, si puedes tener 5, tenés que tener 5, ¿viste? Así, esto lo mandó nuestro Señor Jesucristo, mejor la Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabes? Y no hay tanta diferencia en tener 4 y 5, en tener, supongamos, 5 y 6, 6 y 7, y así. ¿Sabes qué ocurre? Que, si sigo hablando de esto, me voy a quedar toda la hora hablando de este tema, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que es posible. Además, una mujer que cuida a un chico en la casa, que está totalmente full time dedicada a los niños, ¿sí? Sí, va a tener inconveniente con los chicos, ¿viste? Y por momentos se va a sentir agotada, quizás un poco, no digo deprimida, pero muy cansada quizás. Pero qué cansancio más lindo, ¿no? Es mejor ese cansancio que el cansancio de una oficina que tiene mujeres que sufren mucho. La mujer policía que sufre acoso muchas veces, que está perfectamente probado. Muchas mujeres tienen problemas con los hombres en la Policía Federal. Con perdón de los hombres, ¿no? Por el hecho bueno, que parece que no es que son culpables, es que el hombre y la mujer están formados de tal manera que el mundo está ordenado al abuso hoy en día. Está todo preparado para que el hombre abuse con la mujer y la mujer abuse de conductas impropias, ¿entendés? Todos estamos en eso. Todos tenemos peligro de cometer pecados, de tener costumbres viciosas. Pero la educación que tenemos ahora está contribuyendo a que el hombre se corrompa muchísimo, ¿viste? Por eso lo que yo te propongo acá es sentar las bases para que la sociedad sea más normal, si puedo decirlo así. Más normal, más sana, más socialmente, que no haya toxicidad, que no sea una sociedad tóxica, que no una sociedad nerviosa, que estamos todos enojados. Y cuando el gobierno no funciona bien, hay mucho enojo, ¿sabes? Hay mucho enojo. Y es un enojo social, un enojo que molesta. Y hace mucho que estamos enojados los argentinos. Entonces, bueno, eso te digo de los niños, ¿sabes? La familia. Un hombre con una mujer se casan y tienen hijos. Y lo mejor del mundo es que se casen por matrimonio religioso. Y los católicos tenemos que trabajar mucho para darle el casamiento gratis, todo gratis, como manda el Evangelio. Y que haya más casamientos y que haya mejor preparación para que nunca se divorcien, en lo posible que nunca se separen, nunca. Y bueno, y eso es todo lo que te digo por ahora de la familia, ¿sabes? Primera medida que tenemos que tomar todos los argentinos y en todo el mundo. Y lo que hagan los países en ese sentido no nos tiene que importar, ¿viste? Nosotros hablamos de ese tema, cristiano o no, y sí, todo el mundo está equivocado, bueno, está equivocado. Bien, estamos equivocados, ¿no? Bien, entonces, viste que en el gobierno no hay metas claras, ¿sí? Las metas son casi financieras, podemos decir, de gasto público, controlar los déficits, achicar el Estado de cierta manera, hacer sufrir a mucha gente que están haciendo sufrir, como están haciendo sufrir. Los universitarios, los médicos, los jubilados, los trabajadores de todos los sindicatos, ¿sí? Entonces, el gobierno lamentablemente no puede resolver los problemas. Y el Fondo Monetario Internacional es un tema importante que tenemos que tratar, porque el Fondo Monetario Internacional está contribuyendo desde hace no solamente 2 años, desde hace muchísimo tiempo a que la Argentina se equivoque. No tendría que habernos dado tantos préstamos y no tendría que haber sugerido tantas cosas que son malos consejos, ¿comprendés? Y algunos consejos que, bueno, que son los peores del mundo, podrían ser. Si tuviéramos un conocimiento cabal de lo que han aconsejado, no solamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial
y otras, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales bueno, hay que pensarlo mucho el tema, hay que debatirlo. Hay que debatirlo con los principios cristianos, ¿entendés? Si no, no lo vamos a entender nunca. Y nos vamos a equivocar siempre, ¿comprendés? No tenemos planes coherentes de crecimiento homogéneo y universal, ¿no? Para todo el territorio nacional, ¿sí? Con énfasis en los sectores más débiles de la sociedad, que cualquier gobierno tiene que ocuparse de la pobreza extrema, de los problemas de la gente más pobre, ¿sí? No van a solucionar la pobreza, casi seguro, ¿eh? Pero hay que trabajar, ¿comprendés? Hay que trabajar en eso. Y no pensar que, bueno, la justicia social es una basura, como decía, como yo creo que llegó a decir una vez Javier Milei, insultaba la justicia social, una mentira, es injusta. Bueno, por eso, una de las cositas que me parecieron que tenía este gobierno, de características de estos gobernantes, es que lo que crearon fue una especie de plutocracia, ¿sabes? No es una plutocracia formal, nos vamos a llamar a todos los ricos para que gobiernen los ricos y porque es lo mejor. No, de hecho se dio porque, y ahora lo podés estar comprobando, los beneficiarios de este plan, si se puede, digamos, de este gobierno, plan no le puedo decir, ¿sabes? No puedo decir porque no es un plan bien preparado, no tiene ni siquiera presupuesto el gobierno, o por lo menos no lo presentaron, está todo muy desordenado, ¿no? Entonces, muchos ricos se beneficiaron, o no sé, unos cuantos ricos se beneficiaron muchísimo del gobierno, por el momento, digo, ¿viste? Me parece. Y bueno, y el resto de la población no le va bien. E inclusive muchos de los que no les va bien siguen aprobando y esperando que el gobierno solucione los problemas. Y ojalá que se den cuenta lo más pronto posible de que hace falta un cambio importante de gobierno, de historia. Necesitamos cambiar la historia. Y la historia está hecha con medidas económicas, con medidas, con decisiones sobre lo social, sobre lo religioso inclusive, ¿sabes? Entonces todo eso hay que revisarlo, ver cómo hay factores religiosos que también han influido muchísimo en la debacle de la República Argentina, ¿sabes? Pero desde el punto de vista estructural, digo, hay muchos católicos piadosísimos, ¿viste? Santos, en todo el clero, los sacerdotes, obispos, diáconos, cardenales, y en los laicos también, entre los laicos. Lo que pasa es que hay un poco de déficit de religiosidad como país, ¿viste? ¿Me entendés? Y hay hay en la estructura legal, ¿sí? Jurídica del Estado y de la Iglesia Católica, hay cuestiones que cambiar, que mejorar, porque son cuestiones estructurales que hacen al progreso genuino de la Iglesia y del Estado, ¿sabes? Yo te digo del Estado lo que se podría modificar, por ejemplo, ¿viste? Es decir, el problema de los problemas, como te dije al principio, es la natalidad. Es el problema de los problemas. Porque a partir de la natalidad todo parece muy mal, ¿viste? Todo. Y después te voy a decir algunas cosas que te pueden también no gustar mucho cuando te hablo de la mujer, cuando te hablo de los cupos, la paridad de género, la paridad de ingresos, el sistema, bueno, el sistema tributario, inclusive a uno no le puede gustar, al que tiene muchos curros con el Estado, no le va a gustar mucho quizás, ¿no? O al que puede evadir, ¿eh? Pero bueno, sería bueno que todos pensemos que
tenemos que trabajar para el bien común, para nuestro bien particular, pero también pensando en el bien común de todos los argentinos, ¿no es cierto? Y no hace falta que andemos peleándonos, que vayamos a criticarnos entre todos así fuertemente, pero bueno, que cambiemos un poco la costumbre que veníamos haciendo hasta ahora y empezar a organizar un país no como los demás enteramente como un país europeo o un país de otro continente. No, sacamos lo bueno, copiamos, emulamos lo bueno de los países, pero tengamos cuidado de saber qué es lo bueno y qué es lo malo que tienen los países, ¿sabes? Entonces, cuando te dije la mujer, ¿qué pasa con la mujer? Que la mujer argentina vino a modificar mucho la estructura social. ¿eh? Hoy de pronto, en pocos años, ya son más mujeres policías que varones, si no me equivoco. O si son igual, por lo menos creo que son igual cantidad. Y eso me parece tremendo, ¿viste? Después tenés así, en las empresas y en el gobierno, tienen que ser mitad del... Ya lo dije, ¿viste? Déjame decirte como parte del plan que yo te propongo, esto ahora. La mujer tiene que redescubrir el rol extraordinario que tiene en la casa como reina de la casa, ¿entendés? Como reina del hogar, ¿sabes? Y formarse primero que todo para ser mamá, porque una madre necesita tener muchísimo conocimiento, ¿viste? Psicología, arte culinario, ¿no es cierto? Sabe costura, ¿sí? Historia también para contar al chico, geografía, tener cultura general para que transmitirse al niño, ¿no? Yo te repito que lo que te habré contado hace un tiempo. Fui una vez a una biblioteca y vi que había más de una mujer con su niñito de 3, 4, 5, 8 años, que lo dejaban ahí para que vean los libros, buscaban libros infantiles. Bueno, desde niño parece que quieren darle a conocer los libros para que ellos se acostumbren, ¿no? Descubran el valor de la lectura, lo agradable de la lectura, que a muchos chicos les tiene que gustar, como es que sucede también. Entonces, al chico, la formación de un niño es tan importante que necesita varios títulos la mujer para eso. O mejor dicho, cuando más títulos tiene, mejor. Pero por supuesto que tiene que saber emplearlo, ¿no? Si tiene el título, por ejemplo, de abogada y se dedica 6 horas a trabajar como abogada y después, además, participa en un partido político y a casa viene un ratito por día, bueno, no sé si puede ser una gran mamá, porque ¿cómo atiende? Supongamos que tiene 4 hijos, ¿cómo hace la mujer? Y entonces, bueno, igual que, como te digo también, que la mujer tiene que estar 50-50, eso por favor olvidémoslo y volvamos a foja cero, no sé cómo decirlo, volvamos atrás cuando la mujer cuando los movimientos feministas ni se imaginaban, ¿no? de conseguir esto para la mujer. Querían conseguir el voto femenino, bueno, está bien, y otras cositas, pero bueno, no empecemos a llenarle cosas a estos reclamos porque estamos como estamos, ¿viste? Y para mí es importante, a mí me parece, y sería bueno que se pueda debatir esto en muchos lugares, el hecho de que la mujer no estén así en masa puestas en las cámaras legislativas, porque eso es más propio del hombre, la función de legislador. ¿Sabes? Igual que la función de policía, de militar, la función inclusive de gerente, director de una empresa, que a veces se quejaban, había solamente, no sé, 4 mujeres y eran como 19 directores. Bueno, ¿y qué problema hay? Mejor en todo caso, ¿no? Mejor porque se mantiene un orden, ¿entendés? El poder de la mujer va por otro lugar, ¿viste? Es un poder invisible, se quiere. Igual el hombre también, el hombre tiene que buscar poder.
un hombre que es director o que es gerente o que es presidente, bueno, tiene la vocación, fantástico, pero nadie trabaja por el poder, ¿no es cierto? Por el poder mismo, por empoderarse, ¿no? A ver, por eso te digo, la mujer que pueda quedarse en la casa y tenga muchos hijos, así de simple, ¿eh? Y no tengamos miedo de nada de la economía porque, a ver, en la familia, digamos, argentina y todos los países del mundo pueden dar la bienvenida a muchos chicos, pueden recibir a muchos niños porque los niños no son el problema, ¿sabes? Los niños son la solución. Aun cuando tiene un día de vida, ya es la solución el chico, ¿comprendés? O un año de haber estado concebido, ya es la solución. Y si cuidamos la vida esa, la vida de todos los niños, y los ayudamos a crecer, a desarrollarse, a realizarse en la vida, bueno, adelante, vamos. Y la abundancia y el bienestar, ¿no? Va a venir con los niños, fundamentalmente. Primero con los niños. Bien. Y bueno, después tenemos temas más mundanos, ¿no? Que el gobierno debe, me parece, en los cuales tiene que trabajar. Por ejemplo, un sistema tributario más acorde, ¿no? Tenemos un sistema tributario en el cual empezamos teniendo 14%, que era malo, para mí era injusto. Te digo sinceramente, injusto, tendría que ser menos, tendría que haber sido menos. Pero en lugar de bajarlo, lo hemos subido al 21%. Y ahora no se cobran impuestos, no se cobran suficientemente bien los impuestos, decía un funcionario hace poquitos días, porque dice que hay mucha evasión en el IVA, y bueno, por supuesto también en ganancias, y no sé qué dijo con ese problema que tiene, que bueno, que no tienen gente bien formada, no tienen la tecnología adecuada para tratar esos temas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le falta? Presupuesto, ¿no? Entonces, es lo que yo ya venía comentando. Esto viene desde hace décadas, porque yo ya cuando era convencido ya escuchaba en los debates sobre economía y política, bueno, que tenía que tener más funcionarios, más empleados bien capacitados, la institución recaudadora de impuestos, porque es importantísimo. Y una vez comenté también que ya un político ha dicho que en Canadá tiene muchísimo más empleados que nosotros. Y Australia tiene, bueno, también en proporción tiene muchísima gente y mucho más tecnología. Sí, no es increíble. Entonces tenemos que ver eso, pues tenemos que estudiar, ¿sabes? Bien. Después, bueno, y también, bueno, el impuesto al cheque, que millones de veces lo dijeron, bueno, en orden, ¿no es cierto? Y de manera que los impuestos sean progresivos, ¿no? Lo del impuesto a la ganancia, y que, bueno, que sea razonable, lo más razonable posible, y bueno, que todo el mundo lo pague, que lo pague contento, porque cuando el país funciona bien, como dijo una vez un uruguayo, escuché en un lugar que decía, uno decía al otro, ¿no? Ojalá yo tuviera que pagar muchos impuestos, pues significa que gana bastante bien, ¿no es cierto? Bueno, a ver. No tenemos un plan ordenado, metódico para el crecimiento, ¿no?, de las exportaciones. Bueno, como que están, digamos, olvidadas las exportaciones. Y Argentina necesita exportar, más que otros países, porque por ejemplo Estados Unidos tiene mucho déficit, ¿viste?, en la balanza comercial. O sea, creo que muchas veces tuvo más importaciones que importaciones, pero tiene muchos medios, muchas maneras de recaudar dinero el gobierno, que no las tenemos los argentinos. Para nosotros es fundamental que tengamos ese superávit, que se da porque tenemos suerte de que se dé, ¿viste? Y si podemos tener la suerte de que tener superávit, aprovechémoslo, pero no lo estamos aprovechando. Por eso te digo que el gobierno, solamente por haber esperado hasta ahora
muchísimos errores que cometió, bueno, tendría digamos, dejar la presidencia. El presidente, modestamente digo, con todo respeto, y ojalá que tenga mucho éxito en la vida, que lo puede tener, seguro que lo puede tener, y puede tener un buen pasar y pasarlo muy bien en la vida y trabajar fecundamente en muchas actividades. Y bueno, y la vida continúa y no hay ningún problema, no hay ningún drama. Y vos sabés que estaba viendo yo un artículo sobre el Fondo Monetario Internacional, lo que proponía, ¿no?, para la República Argentina, en 2018 creo que era la noticia. Y ahí me di cuenta de cómo, ya lo veníamos pensando, muchos argentinos y el mundo viene pensando, ¿no?, que muchos países tuvieron grandes crisis económicas por seguir los consejos del Fondo Monetario Internacional. O sea, es realmente muy triste lo que puede haber ocurrido con el Fondo Monetario Internacional y lo que está ocurriendo en Argentina. Entonces hay que pensarlo mucho y debatirlo. Y lo que vi yo en ese artículo de Infobae del año 18 era que habían dicho, ¿no?, 5, digamos, maneras de resolver el problema de Argentina para que pueda volver a pagar la deuda también, ¿no?, como ellos quieren. Pero vi que había algo que no se comprendía bien. Parecía algo hasta ingenuo, parecía lo que pedía el Fondo Monetario Internacional, ¿sabes? Que si puedo te lo leo, si no, lo dejaré para otra vez. Pero entonces, ¿viste? La inflación, por ejemplo. La inflación, sería bueno que el nuevo gobierno se proponga máximo 0,5 o menos, 0,5 o menos mensual, y se puede perfectamente conseguir. Supongamos que tienen que devaluar el gobierno. No, urgente, tienen que evaluar, lo primero que se hace es devaluar la moneda, de la manera más correcta, de la manera más razonable, de la manera más prudente, como sea, pero el país tiene que tener un dólar más competitivo. Así de sencillo, ¿viste? Y primero eso, primero que todo. Y poner un poco de límite a las importaciones, ¿sabes? Un límite razonable, ¿viste? Bien. Que lo va a dar el mismo dólar, ¿sí? Y si hay digamos, un momento en el cual los precios suben porque el dólar subió el precio, bueno, no hay ningún drama. No, se modera como se puede, ¿entendés? Y los salarios, después volver a la normalidad, al 0,5 cuando se pueda. Porque esa es la manera como se va a recomponer el consumo. El empresario está esperando millones de años en Argentina para tener reglas de juego claras, ¿entendés? Para decir, bueno, los precios se mantienen, la tasa de interés se mantiene, porque si se mantiene el precio, significa que se mantiene la tasa de interés, que el dólar se queda quieto, se puede quedar quieto, como en todos los países del mundo, que los impuestos van a ser iguales, no van a, porque si aumenta el precio, aumenta la inflación, aumenta el dólar, aumenta los impuestos, aumenta todo, entonces se forma esa, y después habrá que ajustar las tarifas, y puede haber un presidente que dice, mira, hay que ajustar las tarifas y te vamos a aumentar el 800%, ¿no? ¿Viste? Capaz que produce un aumento desconsiderado. Y eso es lo que hizo el presidente, que hizo un combo terrible, ¿no? Porque frenó la obra pública a una evaluación de no sé cuánto por ciento extravagante. Después, ¿qué dije? Aumentó muchísimo las tarifas públicas también, pero enormemente, pero al punto de que los empresarios decían, se volvían locos con la tarifa que le ponían. Y hay que revisar lo que pasa con las empresas públicas, ¿viste? Y ojalá que no vendan ninguna. Es lo que yo estoy proponiendo, ¿viste? Y ya te digo, esto es un esbozo, Bien. Y después, bueno, que el campo pueda tener
deja de pagar retenciones, como en cualquier lugar del mundo, que pague los impuestos correspondientes, ¿sí? Razonable, bien razonable, que los pague, listo. Después, que el gobierno empiece a ajustar un poco los jubilados, por supuesto, ajustar, no, acomodar un poco mejor lo que pagan los jubilados, todo lo que se pueda, ¿entendés? Los universitarios, los médicos, los docentes, tienen que tener un sueldo, un ingreso razonable, ¿viste? Y justamente la meta en Argentina, una vez que pasemos esta crisis que tenemos económica, bueno, lo ideal sería que el docente esté bien remunerado, y el médico bien remunerado, y el universitario bien remunerado, ¿entendés? Y bien remunerados todos los que cumplen una función importante como las que mencioné recién, inclusive los funcionarios públicos, los empleados de la agencia de impuestos, de la agencia recaudadora de impuestos, el ARCA, y así, ¿viste? Que estén todos bien preparados, que tengan la tecnología necesaria el gobierno. ¿Por qué? Porque es una inversión que te da frutos, te da rendimiento, que si te da un buen rendimiento económico, porque si controlas bien la evasión, vas a recaudar mucho más, ¿sí? Bien. Y si bajás el IVA, entonces, ¿cómo diría? El ingreso nacional, la ganancia como país que tiene el país, va a estar bien distribuida, de una manera más justa entre el capital y el trabajo, ¿entendés? El capital con buenas ganancias, con buena renta, y los trabajadores con buenos salarios, ¿no? Mirá qué sencillo. Y en Argentina es posible como fue posible en otras épocas, y muchísimo mejor que ahora. Entonces, y con respecto, por ejemplo, a... Con respecto a temas como la salud, la educación, que son importantísimos, ¿sabes? Yo ahora no voy a hablar acá de política internacional porque no estoy leyendo mucho el tema. Y ojalá pueda hablar un poquito algún día, pero me parece que esto, por ejemplo, hablar de la salud y de la educación es importantísimo, pero es fundamental. Y no veo, quisiera que haya mucho más interés, ¿sabes? Mucho más interés en todo esto. Más estudios, los universitarios, los profesionales, ¿viste? Los periodistas, los políticos, los legisladores, los jueces, los religiosos, todos que estudiemos esto, ¿viste? Entonces, por ejemplo, para el sistema de salud, me parece que, viste que tenemos dinero que va para el hospital público, que es lo típico, lo que antes era así solamente. Iba dinero al hospital público o el dinero iba a ningún lado, iba solamente al hospital público. Porque no existía el PAMI y tampoco existía el hecho de que el dinero recaude para las obras sociales sindicales, lo cual es una aberración jurídica, me parece. No sé si decir jurídica, pero es una aberración en algún sentido. ¿Entendés? Entonces me parece que sería bueno que en lugar del PAMI, que tengamos un solo sistema público, hospitales públicos para todo el mundo, ¿sabes? Jubilados y no jubilados. Y que sea plenamente gratuito y que todo el mundo, así como el jubilado tiene una cartilla, como tiene el sitio de internet donde figuran los lugares para atenderse, como tiene un carnecito, lo mismo lo tenga todo el santo mundo en Argentina, ¿entendés? Todo el mundo en Argentina que tenga un carnecito. ¿Entiendes? Y tengamos en cuenta que los países más desarrollados tienen sistemas totalmente gratuitos. Muchos tienen. Y los que tienen el sistema pago como Estados Unidos, paradójicamente, no tiene, si bien pueden tener extraordinarios médicos, pero como sistema no funciona bien, ¿sabes? A muchos les resulta carísima la medicina en Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Entonces, pensemos en el país como una mutual. Si pensamos en el país como una mutual, es una mutual que puede funcionar de maravillas, ¿entendés? Porque cuando más
cuando más miembros tiene una mutual que aportan, bueno, mejor que mejor, ¿entendés? Se pueden hacer milagros económicos. Entonces, a ver, entonces, que el PAMI brinde servicios bien, mejor que ahora, porque ahora, viste, a veces para el PAMI trabajan, hay hospitales que trabajan solamente para el PAMI, que no son muchos, son pocos creo, y quizás funcionan bien, pero muchas veces tiene que ir el jubilado al hospital público, y lo atienden como atienden a cualquier otra persona en el hospital público, que no atienden del todo muy bien, a veces. ¿Entendés? O sea, tenemos que buscar la perfección los argentinos, ¿viste? En todo. Decime qué perfección hemos buscado en el sistema público cuando todavía hay gente que va antes de las 7 de la mañana, mucho antes, para conseguir un turno y capaz que no consigue. A un jubilado no podés someterlo a ese training, ¿entendés? A ese trabajo. Entonces, a nadie habría que someterlo a CESI, ¿no? De levantarse a las 5 o 4 de la mañana para ir al hospital. No tiene explicación, ¿sabes? Porque el tema es ideológico, te repito, tenemos que cambiar la ideología, me parece a mí. Y saber que se puede brindar una muy buena salud pública y educación pública si hacemos la reforma de sentido común que parece que necesitan, ¿comprendés? Yo no te digo de cerrar el PAMI, porque además, por lo demás, el PAMI siempre hubo corrupción y mucha plata no se sabe dónde fue a parar, muchísima, ¿viste? Bien. Por eso, no para que el jubilado tenga menos servicios o de menos calidad, no, que los tenga y los tenga mejores, que sea más práctico, que pueda ir al hospital que elija, que le den el turno directamente, que vaya, que quiera una especialidad, va, pide el turno, se la dan, ¿sabes? Pero por eso te digo, si nacen, déjame que haga una especie de resumen, si nacen más niños, ¿sí? Si se controla la inflación, suponete, si aumentan las exportaciones, y el Estado recauda mucho más de impuestos porque las empresas producen mucho más y aumenta el consumo y aumenta la inversión y aumenta el ahorro, como yo lo he vivido en Argentina, ¿entendés? Bueno, va a haber plata para todo y va a sobrar plata, ¿sabes? Y va a sobrar plata. ¿Te das cuenta? Entonces, que todo el mundo tenga un mínimo de dignidad, ese mínimo de dignidad que significa que te atienden en el hospital, que tenés que hacerte un trabajo, una operación, estudio, que te puedan atender y que te atiendan en tiempo y forma, ¿sabes? Porque se puede perfectamente. Hace 1800 años que están olvidados los hospitales, que están olvidadas las escuelas públicas. Disculpame, pero te suplico, es un ruego que te hago, ¿viste? Y a la vez te digo que tenemos la obligación de ocuparnos, ¿viste? Bueno, y con respecto a las obras sociales sindicales, ¿viste? Que se manejen ellas mismas. El Estado que no se meta con ellas. Si tienen dinero, mucho dinero como recaudan, tienen que poder tener grandes clínicas y si se organizan bien y trabajan bien, van a poder dar ese servicio. Aunque si la salud pública funciona bien, bueno, quién sabe si no tendría que haber dos grupos, los hospitales públicos y los hospitales privados, que serían pocos, ¿viste? Porque la salud pública sería excelente, no puede ser de otra manera, tendría que ser excelente. Tenemos 34 hospitales en Buenos Aires, en la capital, que tienen como 2 manzanas de superficie, fíjate, 2 manzanas, casi los 34, una extensa superficie, cada uno, extensísima. Hay lugar para trabajar, para levantar pabellones en el hospital, tendría que haber plata para construir escuelas. Hay escuelas que tienen 100 años, 80 años, ¿sabes? Están tremendamente olvidadas. La escuela donde yo fui, en la primaria, está igual como era entonces.
Y fue fundada hace no sé cuánto tiempo, creo que, no sé, puede tener fácilmente 90 o 100 años en la escuela donde yo voy. Sí, puede tener 100 años fácilmente en la escuela donde yo fui. Donde voy, no, donde fui cuando fui a la primaria. Sí. Y vos esas escuelas que eran, en su momento fueron palacios estupendos, pero claro, con el tiempo, después de 100 años ya no queda tan bien, ¿no? Ya queda un poco anticuado, ¿viste? Y se nota que hace muchos años también, cuando ponían plata en la educación, la ponían bien, ¿viste? O sea, aportaban bien, con generosidad los gobernantes. Habría seguro muchísimos aspectos que mejorar en el país, pero el tema de la educación en los hospitales fue buenísimo, fue buenísimo. Entonces, habría que haber continuado con esa política y bueno, entonces otra cosa que el hospital público debería dejar es de atender a obras sindicales o empresas privadas, no, que sea solamente para que vaya cualquier ciudadano. Supongamos que vos tenés Galeno o que tenés OSDE. Un día querés ir al hospital público, que te atiendan, que no te pregunten nada si tenés obra social, ¿viste? Que te pidan documento y nada más, o lo justo, lo necesario, ¿viste? Lo mínimo. Y que te atiendan, ¿entendés? Así, que sea así la salud pública en Argentina. Así me gustaría que sea. Y creo que así es lo mejor del mundo, ¿sabes? Es lo mejor del mundo. Porque todo lo que vos le das al pueblo, el pueblo te vuelve. Tiene que volver. ¿Cuántos profesores universitarios se sintieron y quizás se sienten también y se van a sentir toda la vida, digamos, felices de poder dar clases hasta gratuitamente en la universidad? ¿Viste? Porque ahí se recibieron y ese título le dio la posibilidad de realizarse, ¿no? En la vida, ¿sabes? Y no sé, pero hay una especie de mística, ¿viste? En la educación pública, que nadie se ocupó de formarla, pero que aparece, que cuando vos ves que te atienden bien los maestros, los profesores, que hay un cierto orden en la facultad, vos decís, bueno, pero todo esto es gratuito, yo tengo profesores que me enseñan muy bien y me preparan para ser un gran profesional y es gratis. Y bueno, puede pasar como en la Iglesia Católica, que todo se da gratis, tiene que hacer todo gratis, y la gente en su corazón siente que tiene que ayudar y ayuda, ¿sabes? Bueno, entonces te digo, la salud pública, ¿sí? Bien extendida por todo el país, por todos los rincones de la nación argentina, y la salud privada, se arreglan ellos como pueden, ¿sí? Y pueden, ¿sí? Entonces, bueno, pero el Estado que se ocupe de la salud pública solamente, no que trabaje en los hospitales privados para la salud pública, entonces que hay convenios con este, con aquel, con el otro, y que el Estado tenga que decir cuánto tienen que cobrarle, cuántas cuotas tienen que cobrar una prepaga a los socios. Eso no parece lógico. Si vos te vas a Galeno y Galeno tiene todo el derecho, supongamos, puede tener cualquier otro nombre, te puede cobrar, no sé, 4 millones de pesos por mes, y bueno, porque te da tales servicios, y bueno, es cuestión de ellos, vos los pagás y te atienden, ¿viste? El tema sería, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo puede haber una especie de, ¿cómo te diría? Supongamos que de necesidad del hospital privado, supongamos que hay una enorme pandemia, ¿no? Una epidemia muy grande. Y bueno, y se enferman millones de argentinos, necesitas todos los hospitales. En ese caso, bueno, por un tiempo, hasta que se solucione el tema de la pandemia o la epidemia, bueno, el hospital privado colabora, ¿no? Colabora, digamos, prestando las clínicas y los hospitales privados, ¿viste? Colaborando generosamente, por una cuestión patriótica, ¿no es cierto? Y para que se termine lo más pronto con la epidemia, y el Estado le retribuye en todo caso, pero si hay que retribuir, pero razonablemente, ¿no? Que haya habido curros y negociados que hacían que se muera la gente con ocasión del COVID-19, ¿sabes? Bueno, yo te dije apurado, te dije recién, pero algo de cierto hay, ¿sabes? En esto. Había gente que moría por cuestiones que se habían creado, que favorecían, favorecían curros que eran verdaderos curros y estaba mal, ¿sabes? Digo, por eso,
Pienso que es lo único que puede darse, ¿no? En la sociedad cuando hay necesidad de cama por todos lados. Bueno, viste, colaboran, ¿eh? Y por un tiempo hasta que se pueda, viste. Entonces, bien, ya te dije, el hospital público y los hospitales privados. Y después, ¿qué pasa con los sindicatos, viste? Las obras sociales sindicales. Bueno, tenés el sindicato de comercio que tiene un hospital magnífico, ¿no? Un hospital muy bueno, un sanatorio ahí en el centro, y hay otros también creo muy importantes en el país, tengo entendido, sindicales. Pero bueno, pero ya te digo, que se termine esto de que haya 300 obras sindicales y las 300 le brindan al asociado un plan médico y no se lo pueden brindar. Entonces, porque tienen que contratar a empresas privadas, ¿sí? Que le llaman prepaga. Y ahí ya se desvirtúa todo, ¿viste? Ahí ya se complica todo, ¿entendés? Y entonces muchos empleados socios de sindicatos se quejan mucho porque tienen un sindicato pequeño que la obra social o te atiende un día, otro día 10 veces no te atiende, ¿entendés? O hacen acuerdos con las prepagas y en esos acuerdos siempre puede haber curros grandes, de mucho dinero que se filtra por ahí, ¿entendés? Entonces lo mejor es que todo sea más con orden, ¿entendés? Entonces, pero el tema del sindicato ya se puede resolver de otra manera. Primero, el hospital público que tenga todo el dinero público que necesita y que el gobierno no le dé plata a ninguna obra sindical, porque, viste, si no puede mantener el sanatorio, bueno, pues no lo mantienen, ¿entendés? No, pero no, que no se involucre con sindicatos, que ya saben cómo poder organizarse, pueden hacerlo maravillosamente bien. Y si no, bueno, tiene el hospital público, ya te digo, el hospital tiene que ser igual o mejor que un sanatorio de los sindicatos, ¿sí? O mejor dicho, tenemos que propender a los argentinos a buscar la perfección en todo, ¿sabes? Que nos propongamos luchar para no ser mediocres, ¿sabes? En nada. Y ahí ya tenés el tema de la salud, que con eso se ayuda muchísimo, ¿viste? Pero muchísimo. Imagínate vos que un ciudadano que trabaja en cualquier actividad sabe que él, la señora y los 18 hijos que tiene van a ser atendidos en el hospital público, ¿viste? Que por lo demás solamente se va a dedicar a la salud, no a la muerte de ningún ciudadano, ¿sabes? De ningún argentino. Se va a dedicar a atender la salud, a mejorarla, porque los médicos que practican ciertas actividades no son médicos, porque hay actividades que no son médicas, son criminales. Entonces, bueno, el médico no está para atender, para cuidar la vida, ¿sabes? Por favor. O sea, ¿cuánto se puede mejorar la salud pública? Me imagino yo que es increíble lo que se puede modificar, ¿sabes? Muchísimo me parece. Y vos imaginate lo que sería un país entonces que la gran mayoría de las familias no tiene que pagar una prepaga y la gran mayoría de las familias tienen la escuela pública que es buena, que puede ser buenísima, ¿sabes? No tiene que estar pensando en pagar una escuela privada y tiene un buen salario. Bueno, ¿qué te parece? Puede tener una casa propia, puede tener un automóvil, puede tener una vida digna, ¿entiendes? Los argentinos lo tuvimos en un momento. Por eso te digo que podemos. Y la escuela pública, por ejemplo, que todo el dinero que el Estado tenga para la educación, de su presupuesto, solamente para la educación pública, ¿sabes? Solo y absolutamente para la educación pública. ¿De acuerdo? Y va a tener mejores escuelas, va a tener mejores profesores pagados bien, va a tener más profesores mejor pagados y maestros.
y la educación va a mejorar la calidad, todo va a mejorar. Porque el salario es importante que tenemos en Argentina, que se puede perfectamente otorgar un buen salario. Bien. Yo te hablé de los impuestos, te hablé de la educación, de la salud, del comercio exterior, de la inflación, de la obra pública. La obra pública, viste, que está parada todavía. Está parada la obra pública. Si no me equivoco, viste, en momentos en los cuales un país está devastado, suponente, por una guerra mundial o otro tipo de guerra, no sé si había un economista, ¿no? Alguna vez leí, ¿no? Que había que dar trabajo a la gente, ¿no? Entonces, la obra pública es una manera de recuperar la economía. Es una manera de hacer que la economía funcione de viento en popa. La obra pública, bien planeada, ¿no es cierto? Bien auditada, ¿no? Que todo esté bien auditado, controlado, lo que se paga una ruta, lo que se paga, ¿sí? Todas las obras públicas, una especie hidroeléctrica, no sé, todo lo que sea obra pública, ¿no? Que se audite todo eso, que haya gente que audite, ¿no? De modo que todo se haga correctamente, que haya auditorías en las intendencias, en los gobiernos provinciales, en el gobierno nacional, en todo ahí donde se gasta plata, que haya auditoría, ¿no? Y que la ciudadanía tenga conocimiento de cómo van esos números. Bueno, yo te quería decir también, volviendo al tema del Fondo Monetario, que ellos hicieron una fórmula acá, ¿viste? Escribieron una fórmula increíble, ¿no? Digo yo, me parece a mí, ¿viste? Porque es una fórmula matemática, ¿no? Que no es exactamente matemática, es una especie de ecuación. Por ejemplo, dice que la tasa de interés de la política económica, ¿sí? Si es igual o mayor que la devaluación que se realiza en el país, entonces eso es igual, la tasa de interés igual o mayor que la devaluación que se puede producir, entonces es igual a el aumento de las tarifas más el aumento de los precios más, de otro lado ponemos que las tarifas, el nivel de precios y los salarios. Entonces, si la tasa de interés es igual o mayor que la devaluación, y del otro lado igual a tanto, ¿no? tenés que las tarifas son iguales o mayores que el nivel de precios, y a la vez estos son iguales o mayores que los salarios, entonces todo va a andar mejor, todo va a andar mejor. No entendiste mucho lo que te dije recién, pero ¿sabes qué ocurre? Yo tampoco lo entiendo porque parece inentendible. Pero ellos dicen que entonces se atraerán capitales a corto plazo al tener una tasa de interés real. Yo te mencioné la tasa de interés. Si se mejora la manera de trabajar con la tasa de interés, se atraerán capitales a corto plazo. Una quimera, es un sueño eso. Y después dice, se atraerán también capitales a corto plazo al abaratarse el costo de los dólares de los activos fijos locales. O sea, nada que tenga, digamos, ninguna relación con lo concreto, que hay que mejorar la producción, ¿entendés? Que hay que al mediano empresario, al pequeño y mediano y gran empresario, a la pequeña, mediana y gran empresa, darle los créditos a la medida que se pueda, ¿no? Para que pueda comenzar a producir más y que se estabilicen los precios, digo, y que aumente el consumo poco a poco, que entonces, como te dije, ¿sí? Aumentar el consumo, aumentar la producción, que aumente la inversión. Todo eso acá no dicen, te muestran una formulita que no se entiende nada, y como que de la nada va a venir todo el progreso, ¿entendés? Y
Y dice, se mantendrá la rentabilidad de las empresas de servicios públicos en términos de dólares, asegurando su flujo futuro de inversión, como si eso fuera una empresa privada, ¿entendés? No, que cobre lo que necesita para subsistir la empresa pública, y si es necesario que se la subsidie del gobierno, ¿me entendés? Por un tiempo, como digo, para que se ordenar todo al aumento de la producción y el consumo, ¿sabes? Es un esbozo, te repito, ¿viste? Como te dije. Y después dice que disminuirá la demanda de dólares para el turismo en el exterior y se abaratarán más los costos laborales, mejorando la competitividad de la producción doméstica, generando así mayores exportaciones. Bueno, pero fíjate, generar mayores exportaciones. No dice nada del Fondo Monetario de que hace meses y meses y meses que el dólar está atrasado y que no se recibe casi un peso por las exportaciones, que podamos tener miles de millones de dólares en superávit y no lo estamos teniendo. O sea, hay que estudiar mucho lo que pasa con el Fondo Monetario, ¿sabes? Hasta George Soros parece este multimillonario que está influyendo en muchos países para mal. Bueno, parece que tenía gran influencia en el Fondo Monetario Internacional. Es el que le habló por teléfono, según un periodista, y no lo desmintió Alberto Fernández, que le habló el señor por teléfono George Soros para pedirle que presente para que legalice el aborto en Argentina. Y al poquito tiempo lo hizo. Y el expresidente Alberto Fernández habló del tema, pero de una manera indirecta, ¿viste? No dijo, yo no recibí llamado de Soros, no dijo, no negó nada, ¿sabes? No, y bueno, pero por eso te digo, algo de cierto podría haber, y si no fue él, bueno, de alguna manera hay influencias en este país para todo. Entonces, ves por eso, todo ver con una óptica cristiana te pido las cosas. Y tratar de tener sentido común, ¿viste? Utilizar el sentido común en lugar de hacer cosas raras, ¿me entendés? Bueno, te doy gracias y hasta otro día.